Bendecido sea el nombre del Señor y sean ustedes bienvenidos al estudio bíblico de hoy en la continuación de nuestro análisis o estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y hoy vamos a ocuparnos de la lección número 16 que está basada en Efesios capítulo 6 versículos 5 al 9. En los dos estudios anteriores estuvimos hablando acerca de las relaciones entre esposo y esposa, que es lo que, de acuerdo con lo que está escrito allí en la carta, debe normar o guiar la conducta y los roles que, de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña aquí, deben seguir la pareja cristiana. También la semana anterior o en el estudio anterior estuvimos hablando acerca de las relaciones en la familia, las relaciones de los padres con los hijos y viceversa. Y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con las relaciones de trabajo entre empleados y jefes, de acuerdo con lo que está aquí escrito en la palabra del Señor. Como dije, está basado en Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Y antes de comenzar vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, venimos una vez más, Señor, a tu presencia con motivo del estudio bíblico que hemos venido teniendo, Señor, a lo largo de 16 semanas hoy. Te alabamos y te bendecimos por darnos la oportunidad, la bendición y el privilegio, Señor, de poder meditar en tu palabra, de escudriñarla y de recibir de ella la guía y la enseñanza que tú tienes para nosotros. También en esta oportunidad queremos pedirte por tu ayuda y por tu auxilio. Oro, Señor, en este momento por cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas que tienen la iniciativa y han tomado la decisión, Señor, de participar en este estudio bíblico a través de ver y escuchar por este medio. Bendecimos tu nombre, Señor. Pedimos por cada uno, Señor, si hay alguna necesidad, alguna preocupación, algún motivo, Señor, que les mueve a orar a ti. Te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas, Señor. Que tú abras puertas, que tú hagas, si es necesario, milagros, porque tú eres un Dios de milagros y para ti no hay nada imposible. Te pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, voy a leer la porción de la Escritura que vamos a analizar en el día de hoy y, como dije, está en Efesios capítulo 6, versos 5 al 9 y dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, el tema es controversial, sobre todo en estos días, cuando en muchos lugares, especialmente en los Estados Unidos, a raíz del fallecimiento de un hombre, un ciudadano de raza negra, ha habido movimientos para, en cierta manera, reclamar derechos y para reclamar igualdad en medio de la sociedad en la cual viven, y ese movimiento se ha extendido alrededor del mundo. Como sabemos, en los Estados Unidos y en otros países, en muchos países, antes inclusive de que existieran los Estados Unidos como nación, se practicaba la esclavitud. La esclavitud fue una condición extendida y aceptada por todas las civilizaciones por muchos siglos. Específicamente, como estamos hablando de la carta a los Efesios, y Éfeso era parte del Imperio Romano, era una parte de una provincia del Imperio Romano, se calcula que en tiempos del apóstol Pablo, 1 de cada 5 personas en el Imperio Romano
por lo menos eran esclavas. Y esto incluía todo tipo de personas, porque muchas veces se piensa, cuando se habla de esclavitud, que eran sencillamente personas, la mayoría de ellos, personas sin ninguna educación, iletradas o campesinos. Pero entre los esclavos podría haber maestros, podría haber médicos, podría haber artesanos, médicos, administradores, inclusive filósofos que podrían estar en un momento determinado ocupando la posición de esclavitud. Todo dependía de si su país o su nación había sido conquistada y sometida por el Imperio Romano, pues sencillamente ellos podían esclavizar a aquellos que habían tomado como prisioneros. Y la triste realidad de las personas que vivían en esclavitud es que el esclavo era una propiedad de su amo. Es como tener un mueble, como tener un caballo, como tener un animal. De manera que el dueño podía disponer de la vida de esa persona que estaba esclavizada como quisiera. Y los amos, por lo general, tendían a abusar de los esclavos y los maltrataban. También había otro tipo de servidumbre, que eran personas que se alquilaban como siervos por un tiempo determinado, por una cantidad de dinero determinada, y sencillamente pues se sometían a los deseos y estaban obligados a obedecer a aquellas personas a las cuales se alquilaban como amos y tenían que obedecerlo en todo. Bueno, en distintos lugares donde el apóstol Pablo predicó el Evangelio de Cristo, sucedió que muchas personas, entre los que se convertían, estaban esclavos y estaban amos. Y aunque el apóstol Pablo en sus escritos no aboga por la abolición de la esclavitud, lo cual se volvió legal, algo legal en todas las sociedades de la antigüedad, sin embargo vemos que el apóstol Pablo establece las bases sobre las cuales debe darse la relación entre esclavo y amo en ese tiempo, aún cuando esclavos o amos habían aceptado la fe en Jesucristo. Bueno, hoy en día, prácticamente en todo el mundo, la esclavitud legal ha desaparecido como una institución. Sin embargo, hay todavía países como Sudán y otros pequeños países donde la esclavitud sigue siendo aceptada. Sin embargo, los principios mencionados en Efesios 6, 5 al 9 son aplicables a cualquier relación de trabajo entre un empleado y su jefe. Por eso el título, Relaciones de trabajo entre empleados y jefes. De manera que yo me he tomado la libertad de sustituir algunos de los términos que se usan allí en Efesios 6, 5 al 9, para tratar como de actualizarlos en nuestro tiempo y podamos darle una aplicación que pueda ser más personalizada, más de este tiempo, habida cuenta de que la esclavitud como institución prácticamente ha sido abolida en todas partes. Comienza allí la escritura, como ya leímos, diciendo siervos. Y esa palabra siervo yo la he sustituido por empleado o trabajador. Dice, obedeced a vuestros amos. Es como decir, empleados y trabajadores obedezcan a sus jefes, porque hoy no tenemos amos. Entonces, pero en una relación de trabajo tenemos jefes, tenemos supervisores, tenemos gerentes. Entonces, vamos a decir, una adaptación a un lenguaje más actual, podríamos decir, empleados o trabajadores obedezcan a sus jefes, a sus supervisores, a sus gerentes terrenales, con temor y temblor. Entonces, ninguno de nosotros es esclavos, pero si tenemos una relación de trabajo y somos trabajadores, entonces tenemos jefes, que no son nuestros amos, sino los que están a cargo del trabajo que hacemos y nos dan instrucciones y nos ponen metas, y nosotros tenemos que, en consecuencia por el salario que recibimos, entonces rendir un trabajo, rendir resultados. Pero me llama la atención que el apóstol allí escribe
que hay que obedecerles con temor y temblor, lo cual en la vida moderna no se concibe que un empleado en condiciones normales vaya todo tembloroso cuando su jefe o su supervisor le hable, esté todo temeroso y tembloroso y nervioso. Por lo cual, entonces podemos decir que esa expresión con temor y temblor, lo que quiere decir en realidad, en el idioma griego, es con gran respeto. Es una expresión de gran respeto. Se llama entonces a los empleados a guardar respeto por los que son sus empleadores o sus supervisores o sus gerentes. Pero luego dice que no solamente debe hacerse con temor y temblor o gran respeto, sino que dice que es con sencillez de vuestro corazón. Con sencillez de vuestro corazón. Y es interesante, hay una palabra haplotes, que es la palabra griega que se traduce allí con sencillez. Y el significado literal de esa palabra es con una sola cara. O sea, que hay que mostrar respeto con una sola cara. No que cuando el jefe dé la espalda o ya no estemos en presencia de él, entonces comencemos a rezongar o comencemos a decir cosas que no debemos en contra de nuestros supervisores. Cuando habla de con sencillez, lo que quiere decir es que debe ser sin altivez y sin altanería. Y lógicamente debemos pensar en este momento que el apóstol Pablo está hablando a cristianos. Entonces, eso debe ser una actitud que debe caracterizar a los cristianos que trabajan para alguna empresa, para alguna compañía o para algún negocio. Debe haber una actitud de humildad y de aceptación. Y cuando hablo de aceptación, es de la condición de servicio en que se está. Si yo tengo un trabajo es porque no tengo el dinero o no tengo la habilidad para tener un negocio. Entonces, si voy así como decía yo que había gente que se alquilaba para ser siervos, tenían que hacer todo lo que sus amos les dijeran. Así una persona que busca un empleo, dependiendo el tipo de empleo que esté buscando, debe aceptar las condiciones de ese empleo. Si eso fue lo que consiguió y lo que acordó cuando dice, voy a firmar un contrato o lo que sea, tiene que aceptar y tiene que tener también, cuando habla de con sencillez de vuestro corazón, lo que se está refiriendo también es que el trabajador cristiano debe tener un corazón íntegro en lo que hace. Y eso le va a traer frutos positivos. Y esto aplica obviamente para toda persona que tiene un empleo. Si es una persona que es íntegra, pues en la mayoría de los casos eso le va a dar estabilidad en su trabajo y le puede permitir ir mejorando en cuanto a su salario y posiciones, etc. Pero el pasaje dice que se debe obedecer a los jefes, en este caso, terrenales, con temor y temblor, y luego dice con sencillez de corazón. Y el apóstol Pablo allí, o el Espíritu Santo, lo motiva a añadir esto, como a Cristo. Entonces, la pregunta que yo me hago al llegar a este punto del versículo y del estudio es, cuando nos dice como a Cristo, yo le pregunto a usted, si usted estuviera sirviéndole a Cristo, ¿cómo serviría? ¿Cómo le serviría usted a Cristo? ¿Le serviría de mala gana, con una mala actitud? ¿Le serviría rezongando? Si Cristo le ordena hacer algo a usted, ¿cómo lo haría? ¿Lo haría con responsabilidad y de acuerdo con las normas? ¿O lo haría con calidad?
lo haría con puntualidad, lo haría con honestidad, lo haría con motivación, con buen ánimo, sin mala gana, o por el contrario, haría una chapuza, haría las cosas por salir del paso, las haría a destiempo, las haría fallas, las haría de mal ánimo, sin ganas de hacerlo. Esa sería nuestra actitud. Yo creo que la mayoría vamos a responder que no, que lo haríamos de buen ánimo para el Señor. Entonces, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que cuando hacemos algo para otros, cuando rendimos un servicio a otros o cuando tenemos un trabajo para otros, tenemos que hacerlo como para el Señor, con el mismo ánimo, con el mismo amor, con la misma pasión. Porque esa es una manera de testificar. Testificar de nuestra profesión cristiana me refiero. Profesamos ser cristianos. Porque ese es un testimonio de que ha habido un cambio en nuestra vida. Sería normal que una persona que no tiene respeto por el Señor, que no conoce a Dios, pudiera actuar de esa manera, aunque conocemos muchísimas personas que aún sin ser personas religiosas, hacen aquello para lo cual se dedican, lo hacen con ánimo, con responsabilidad y con entusiasmo. Entonces, si personas que sencillamente no tienen una fe, no profesan una fe, son capaces de hacer las cosas y muchas veces con mucho entusiasmo, ¿cuánto más los cristianos? Yo creo que el llamado es a que cualquiera que sea lo que hagamos, cualquiera que sea nuestra labor, nuestra función, nuestro trabajo, lo hagamos con entusiasmo, con buen ánimo, con buen espíritu. Todo lo que hemos dicho, la responsabilidad, la calidad, la puntualidad, la honestidad y la motivación deben ser cualidades que un cristiano debe exigir, cualidades que un cristiano no solamente debe verbalizar, sino que tiene que practicar en el trabajo para alguien más, como a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros profesamos ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, estamos en la mira para ver si lo que decimos está respaldado por lo que hacemos. Entonces, el cristiano no debe dar motivos para murmuraciones, inclusive para que se le despida por no cumplir de la mejor manera posible con su trabajo. Es preferible que lo despidan a uno por cualquier otra razón, por ser cristiano, por no estar de acuerdo con la fe de uno, por considerar que uno es una persona fanática o lo que sea, y no que te despidan por irresponsabilidad por tu trabajo. Sabemos que podemos ser víctimas de situaciones injustas o de maltratos, pero eso no debe ser una excusa para dejar de hacer lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, que hagamos las cosas para Él. Primera de Pedro 3, 13 al 18 dice así: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, no se turben, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está hablando de la fe. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como a malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios
así lo quiere que haciendo el mal, es decir, que siendo irresponsable, que siendo impuntual. Y aquí quiero decir una cosa. A veces sucede, en tantos años, ya unos cuantos años trabajando con el Ejército de Salvación y trabajando con personal, a veces hay personas que hemos contratado, con las cuales hemos trabajado, que profesan ser cristianos. Pero ¿qué pasa en algunas ocasiones? Que por el hecho de que tengamos la misma fe, a veces se piensa que entonces un empleado puede pedir permiso cada vez que necesite pedir permiso, porque yo soy el pastor y porque yo soy cristiano y porque debo tener una consideración extra. O llegan tarde y se dan otras situaciones que no deben ser. Sobre todo entre cristianos, la relación debe ser excelente. Y entre personas que tienen relaciones de trabajo con gente que no son creyentes, entonces debe buscarse ser ejemplo. Ejemplo siempre para dar un buen testimonio. Ahora dice aquí, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y lo que quiere decir es que Cristo, no teniendo que tener ese padecimiento, lo hizo, y lo hizo con agrado para Dios, en una entrega literalmente total para hacer la voluntad de Dios, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero volvamos al versículo 6 del capítulo 6. Porque dice allí que cuando servimos como a Cristo, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Entonces, cuando leo allí que dice, no sirviendo al ojo, entiendo que lo que hacemos, el trabajo que hacemos, cualquiera que sea, puede ser un trabajo, vamos a decir, de oficina, un trabajo profesional, o puede ser un trabajo en un restaurante, en un taller. Puede ser un trabajo donde nos toque, por ejemplo, limpiar los pisos. Pero ese trabajo no tenemos que hacerlo cuando los jefes están allí solamente. Y con entusiasmo, o mostrar entusiasmo solamente para los que están allí. Ahora quiero decirles, que porque si alguien piensa, no, para usted es muy fácil decirlo. No, yo he experimentado eso. Cuando nosotros emigramos a Estados Unidos, mi primer trabajo en los Estados Unidos fue trabajar con pisos, mantenimiento de pisos. Incluía el uso de una máquina, pero también incluía el uso de una mopa o un trapeador, como le dicen en otras partes, o un lampazo, como le dicen en Venezuela, y en otras partes le dicen de diferentes maneras. Eso incluía hacer mantenimiento de pisos en los baños, en cocinas. Ahora, yo no estaba en un solo lugar, yo tenía que moverme, trabajaba en hoteles, en diferentes lugares. Mi jefe no estaba allí. Mi jefe terrenal no estaba allí, mi supervisor no estaba allí. Pero yo sabía que mi supervisor de arriba, celestial, sí estaba allí. Por lo tanto, me esforzaba en hacer un buen trabajo. Y eso, pues, me trajo como consecuencia aumento de salario, trajo como consecuencia que fuese visto como un buen trabajador, como un buen empleado, porque no había necesidad de que me estuvieran supervisando. No lo hacía para el ojo, para que me vieran. Porque dice, como los que quieren agradar a los hombres. Y este verso lo que intenta explicar lo que significa como a Cristo, no sirviendo al ojo, es decir, evitar aparentar lo que no es
para quedar bien delante del jefe. Un empleado cristiano tiene que tratar de evitar eso. Porque los que tratan de impresionar al jefe mientras él está, son los que quieren agradar a los hombres. Un ejemplo de ellos es fingir cuando los jefes están que se está muy ocupado. Pero eso es mientras el jefe está presente y es para ganar su favor. Pero una vez que el jefe se va, entonces ya se relaja la cosa y ya no funcionamos igual. Entonces hay que evitar ponerse la máscara delante del jefe. Porque la palabra máscara para los griegos, lo que significaba, máscara significa hipócrita. Hipócrita era el actor. Un actor en el teatro griego era llamado hipócrita, porque no era él mismo. Se ponía una máscara y representaba un papel. Entonces representaba lo que no era. Entonces los creyentes que somos, nos valemos, que trabajamos de alguna manera, que tenemos supervisores, que tenemos tareas asignadas, tenemos que hacerlas con honestidad como para el Señor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y la segunda parte del verso 6 dice, sino como siervos de Cristo. Es decir, como obreros. Hace años cuando yo me convertí, todavía quizás, sobre todo en las asambleas de Dios, se empleaba para referirse a los que estaban abriendo obras, se le decía obrero, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, somos los siervos de Cristo, somos obreros de Cristo. Y el siervo de Cristo, el obrero de Cristo, tiene que ser honesto. Cuando alguien es empleado en una empresa de servicio y es enviado para atender la necesidad de un cliente, bueno, se espera que represente a la empresa de la mejor manera posible. Si el empleado queda bien, ¿a quién hace quedar bien? Hace quedar bien a su empresa. De lo contrario, si el empleado queda mal, perjudicará la imagen y los intereses de la empresa. Entonces, la empresa de los cristianos, la primera empresa de los cristianos, no es donde hace una labor para recibir un salario en cualquiera que sea la moneda del país donde está trabajando. No, su empresa principal es la del Señor y se espera que nosotros los cristianos representemos bien a nuestro Señor, a nuestro amo, aquel al cual servimos, que representemos bien al Señor, porque cuando nosotros representamos bien al Señor, entonces estamos representando bien a Dios, al Evangelio. Pero cuando lo representamos mal, como empleados, entonces estamos perjudicando la empresa del Señor. Y por eso, lamentablemente, es que a veces las iglesias son vistas no de la mejor manera posible, son mal vistas. ¿Por qué? Porque hay muchos miembros de la iglesia que no están representando bien al Señor. Y entonces eso afecta la imagen de la iglesia del Señor de manera global. Y parece que Pablo lo ve así, porque cualquiera sea aquello que Dios permite que hagamos, debemos hacerlo como un acto de obediencia y devoción para quedar bien con Él, con Dios, no delante de los hombres. Hay trabajos, empleos, que no mucha gente los busca, como por ejemplo la limpieza, la basura, las personas que recoger la basura, las personas que desempeñan ese tipo de empleo. Si pudieran conseguir otro empleo, con seguridad, lo más probable es que lo buscarían. Pero si eso es lo que tienes, y es lo que tienes para comer, para sostenerte, para sostener a su familia, y Dios te ha guardado, y Dios te ha dado la posibilidad de tener un trabajo, sobre todo en un mundo donde el desempleo está cada vez
más rampante, es mayor, y sobre todo en tiempos de pandemias como esta, de crisis económica, donde el empleo escasea, entonces hay que darle gracias a Dios por aquello que Él nos permite hacer. Pero mire cómo dice, voy a leer el texto completo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Y un ejemplo clásico de esa actitud de servir como al Señor y no a los hombres es José, el hijo de Jacob. Era un ejemplo de esa actitud. Escuche lo que dice en Génesis 39, versos 1 al 6. Llevado pues José a Egipto, como esclavo vendido, allí vemos la condición más baja que podía tener una persona en una sociedad en ese tiempo. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero note esto, que esto es importante. Porque no importa lo que hacemos si el Señor está con nosotros. Si Dios está con nosotros. Y Dios está con aquellos que le sirven, con aquellos que le aman, con aquellos que son honestos. Dice, Jehová estaba con José. Y eso hizo que fuera varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio, esclavo. Pero no lo tenían por allá en una palapa, como dicen en México, en un rancho, una chabola, como dicen aquí en España. En una casucha. Estaba en la casona del dueño. Allí vivía. Y vio su amo que Jehová estaba con él. En otras palabras, era evidente que Dios bendecía a José. Y que todo lo que él hacía, lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. La palabra mayordomo significa mayor de la casa. Es la persona que administra. Después del dueño es el que tiene todo el control, toda la administración. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Ahora, notemos lo siguiente. Estamos hablando aquí de una persona muy joven. José era muy joven en ese tiempo. Era un adolescente todavía. Sin embargo, en su adolescencia, porque ser joven no es una excusa para no tener una buena relación con Dios. David dijo, joven fui envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero cuando David se enfrentó a Goliat, era un adolescente, y ya tenía una relación con Dios íntima, una relación fuerte con Dios, y por eso Dios lo escogió para ser rey, cuando era ignorado inclusive en su familia, entre sus hermanos, no le daban un rol de importancia. Entonces José era un adolescente, pero dice que halló gracia delante de Dios. Qué bueno es cuando un joven se enseria con Dios, busca a Dios, puede ver la mano de Dios desde su juventud y no llegar a un estado donde ya ha tenido tantas malas experiencias, una vida tan mala, que ya cuando no haya que hacer con su vida, se entrega al Señor. Cuando ya ha desperdiciado los mejores tiempos de su vida. Y después dice, cuánto lamento no haber buscado a Dios antes. Por eso es que dice la palabra a los jóvenes, dice, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Antes que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, ya no me agrada ni vivir. Qué bueno es buscar al Señor en la juventud. Así lo hizo José. Entonces este hombre le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, y esto no lo hizo porque es que le cayó bien el muchacho, era que José estaba
entregado completamente a su trabajo, lo hacía con responsabilidad, daba el extra, trataba de hacerlo lo mejor posible. Y dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Es decir, Dios puede bendecir la empresa de tu empleador, de un empleador, del empleador de un cristiano, cuando este cristiano cumple su trabajo. Y eso va a ser evidente para el empleador, para el supervisor, dice. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Es decir, el hombre tenía una confianza plena en su siervo. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Después hubo un incidente y sabemos por la historia bíblica que José fue a parar a la cárcel. La mujer de Potifar lo calumnió, actuó injustamente porque, como dije antes, eso puede pasar. Que en el cumplimiento honesto, responsable de tu trabajo, alguien te pueda calumniar, alguien te pueda perjudicar. Y en este caso la mujer acusó a José de que había tratado de violarla, de abusar de ella. Y el hombre le creyó. Y con dolor lo metió en la cárcel. Yo creo que con mucha duda. Entonces, estando en la cárcel, ahora fíjense, de pasar de ser la máxima autoridad en aquellas propiedades, porque era un hombre rico, después solamente estaba por encima de él el dueño, ahora va a la cárcel. Ahora imagine usted cómo serían esas cárceles en Egipto. Si hoy en día nos asombramos cuando vemos algunas de las cárceles de algunos países, cuando los muestran en los noticieros, en la televisión, en programas, imagínense cómo sería una cárcel en Egipto. Y allí, después de estar arriba, ahora está en la cárcel, prisionero. Sin embargo, escuche usted lo que dice en Génesis 39, 20 al 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero sabe que aunque su jefe lo abandonó, Dios no lo abandonó. Porque dice, pero Jehová estaba con José. Ahora, uno puede considerar, pero ¿cómo es posible que si Jehová estaba con José, entonces Dios haya permitido que esta mujer lo calumniara y que ahora lo metan en la cárcel como un criminal? Y uno puede pensar, ¿por qué si yo he sido fiel a Dios y he sido obediente y responsable con mi trabajo, ahora me despiden calumniándome de esa manera? Porque el plan de Dios va más allá de nuestra realidad presente. Y Dios tenía un plan mayor. Y Dios escogió todo ese camino de que sus hermanos vendieran a José, de que fuera a parar ante un hombre que era una persona, un funcionario muy importante en el gobierno del imperio. Y Dios lo fue encaminando todo para que José finalmente se convirtiera en la mano derecha de Faraón, del imperio, porque Dios tenía un plan con su familia y tenía Dios que cumplir la promesa que le había hecho a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar. Y Dios iba a usar a ese pequeño grupo de unas 90 personas que finalmente fueron a Egipto para que se multiplicaran, se cumplieran las promesas que Dios le había hecho a Abraham, e Israel, los descendientes de Abraham, se convirtieran en una nación. Tenemos que tener pensado esto y estar convencidos de lo que la Biblia dice. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero ¿qué es lo primero que pasa con la mayoría de nosotros cuando estamos en una circunstancia como esa? Lo primero que hacemos es decir, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué permites esto? Porque estamos viendo hasta donde nos llega la vista, pero Dios está viendo mucho más allá, porque Dios ha visto, como lo hemos visto en esta carta, nos ve a nosotros, no aquí, no limpiando baños, no limpiando casas, no trabajando en restaurantes, no siendo mecánico o ingeniero o enfermero, nos ve sentado en los lugares celestiales con Cristo, pero a veces es necesario que pasemos a través de ciertas cosas, porque Dios está ajustando todas las cosas para cumplir un propósito que Él tiene con cada individuo que ha sido redimido por Cristo y que ha sido salvado por Dios a través de él. Entonces José fue a la cárcel, pero dice allí que Jehová estaba con él
y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, Dios hizo que le cayera bien. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Yo imagino que cuando José llega a la cárcel, le dicen al carcelero, aquí te traemos un preso. ¿Cuáles son los cargos? Bueno, hizo esto. Intentó violar, abusar de la esposa del amo. Ah, ok. ¿Y cuál era el cargo de él? El cargo de él se dedicaba a administrar todos los bienes de Potifar. Potifar era conocido en todas partes. Un hombre de prestigio. Ah, ok. Entonces ya el carcelero sabe a qué se dedicaba. Me imagino, yo usando mi imaginación, pienso que de buenas a primeras, usted sabe que una persona cuando lo acusan de abuso, de violación, sobre todo en las cárceles, esas personas generalmente no les va muy bien. Y siendo que él ha sido acusado de hacerlo, tratar de hacerlo con una mujer de un alto funcionario del imperio, me imagino que no cayó muy bien. Pero también usando mi imaginación pienso que este hombre, el carcelero, comenzó a darle ciertas tareas, ciertos trabajos. Y no importaba la tarea que fuera humillante o que fuera difícil o dura, José, me imagino yo, ponía todo su empeño. Y yo creo que el carcelero llegó a la conclusión, este joven es valioso. Y por eso dice aquí que el carcelero entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, él lo dirigía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Qué bueno es que nosotros pudiésemos experimentar eso, que experimentemos eso, porque lo que hacemos, lo hacemos bien, no rezongando, no de mala gana, no con malas caras, no siendo impuntuales, no con mala calidad, sino haciendo lo mejor que podamos en la medida de nuestro conocimiento, de nuestras posibilidades y de nuestros recursos. Eso es lo que quiere el Señor. Ahora bien, el versículo 8 dice que lo que hacemos, lo hagamos de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no como a los hombres. Luego el versículo 8 añade, sabiendo que el bien o el trabajo, lo que produzca un empleado, que cada uno hiciere, de acuerdo como lo hiciere, si lo hace como para el Señor, dice, ese recibirá del Señor, sea siervo, es decir, sea empleado o sea libre. Y cuando dice aquí sea libre, yo lo he reemplazado para adaptarlo a nuestro tiempo, sea empresario, sea dueño de negocio, sea supervisor o sea jefe. Sea empleado por su propia cuenta o sea, como dicen en España, autónomo, o en Estados Unidos self-employed, o lo que sea, que tenga su propio negocio. Pero el bien que haga, eso recibirá del Señor. Es decir, Dios ve con agrado, así como prosperaba José, puede prosperarnos porque los principios de Dios no cambian. Cuando Él ve que una persona tiene la actitud de José para hacer su trabajo, Dios está con él. Porque aparentar puede engañar al hombre, pero no engaña a Dios. Pero hay otra parte que yo quiero llamar la atención, no solamente la del empleado. Los jefes, los supervisores, los gerentes o patrones terrenales, sabemos que no son siempre justos, ya lo dijimos. Y que a veces no recompensan el trabajo honesto. Y yo me imagino que alguien que está siguiendo este estudio puede decir, yo he tenido esa experiencia. Yo he tenido jefes, o mi jefe actual no es una persona justa, no es una persona que reconoce el trabajo, no es una persona que estimula. Eso puede pasar.
Y pasa. Pero aunque tu jefe terrenal no te lo reconozca, Dios sí, tu jefe espiritual sí lo reconoce. Porque dice que si tú haces bien tu trabajo, el bien que hicieres, ese recibirás del Señor y Dios no te va a fallar. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. O sea, ese bien o ese trabajo bien hecho debe hacerse no por causa del ojo humano, sino por amor y obediencia a Dios, porque es Dios el que al final juzga el bien y el mal. Y Él sabe lo que estamos haciendo, y así como dice, todo lo que el hombre o la mujer sembraren, eso también cosechará. Si siembras un buen trabajo, responsable, honesto, dando lo mejor de ti, debes cosechar, porque Dios va a hacer que coseches, así como Dios prosperaba lo que hacía José. Lo contrario, entonces, también puede suceder. Pablo da a entender que a los creyentes, cuando escribe esto, que la esclavitud era una condición temporal. Y cualquiera que sea el trabajo o el oficio que desempeñemos, va a ser temporal, porque va a ser limitado a la vida terrenal. Y eso va a llegar a su fin en algún momento, porque nos jubilemos, o porque Dios decidió jubilarnos de esta vida. Dios es el amo celestial y para ello tiene un final permanente, hay un final feliz. Pero mientras ese tiempo llega, mientras estemos en este mundo, el trabajador cristiano tiene que ser honesto y fiel a sus responsabilidades. Y quiero decir esto, mire, y eso es una realidad. Quien no obedece a su amo o a su jefe, a su supervisor, a su gerente terrenal, ¿cómo puede obedecer a su gerente celestial? Si no obedece al que ve, ¿cómo va a obedecer al que no ve? Es un reflejo una cosa de la otra. Pero lo importante no es cómo nos ven en la esfera terrenal, sino cómo nos ven en la esfera espiritual. Eso es lo importante. Los jefes o supervisores cristianos también deben comportarse, porque no es solamente el empleado, porque Pablo está escribiendo aquí al que tiene que servir, pero también le escribe a aquel al cual o a quien se sirve. Entonces los empleadores también, y hablando en este caso de los empleadores cristianos, los jefes cristianos, los supervisores cristianos, deben comportarse según la voluntad de Dios. Y está escrito allí. Versículo 9 del capítulo 6. Entonces ahora le toca a los supervisores, a los jefes, a los gerentes. Dice, y vosotros amos, jefes, supervisores, gerentes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. En la mayoría de los casos el poder corrompe. Y poder va asociado a una autoridad, toma de decisiones, emplear, en este caso, despedir, suspender, amonestar. Eso va asociado a la autoridad que tiene un jefe. Pero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que un jefe cristiano, o no, en este caso cristiano específicamente, no debe usar esa autoridad que tiene porque Dios se la permite tener, y ese es el punto, para maltratar, para oprimir y obrar de forma considerada con aquellos que hacen un trabajo para ellos. Dice allí, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas. En otras palabras, ¿qué es lo que se le exige al empleado? Que hagan las cosas como para el Señor, que hagan las cosas bien, que hagan las cosas con calidad, con responsabilidad.
Entonces, el jefe debe agradar a Dios en su rol como líder o responsable sobre personas que trabajan bajo su supervisión. Por eso los jefes deben ser honestos con sus empleados. Y al hablar de honestidad es pagarles lo justo, reconocer sus logros, darle valor a su trabajo y darles el reconocimiento debido por la labor que desempeña. Un supervisor cristiano, un gerente cristiano, un jefe cristiano no debe ser grosero ni maltratador de sus empleados. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Es una mala representación del Señor. De manera que entiendo yo aquí cuando dice, y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, lo que quiere decir es que hay que tratar a los empleados con respeto. El empleador no debe tampoco aprovecharse de la condición de que su jefe también es cristiano, de que va a la misma iglesia tal vez, y que por eso puede pedir permiso cada vez que quiera y ausentarse y tomar decisiones que no haría con un jefe que no fuera cristiano, porque sabe que lo corren. Porque sabe que va a perder el empleo o que estaría en riesgo. Pero los jefes cristianos no deben abusar de su posición de autoridad y poder, y esa posición es Dios quien les permite estar. Romanos capítulo 13, versos 1 al 2, dice aquí, sométase toda persona a las autoridades superiores. En este caso, el empleado debe someterse a su jefe, a su empleador. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Si alguien está en la posición de jefe, Dios que le da la vida permite que esté en esa posición de jefe. Dice aquí, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y lo que yo interpreto de estas frases, por Dios han sido establecidas, es, Dios las permite. De modo que quien se opone a la autoridad, a aquellos que Dios les permite estar en cierta posición. Fíjense que la Biblia dice que Dios ha creado aún al impío para el día malo. Es decir, Dios permite que ciertas personas malas existan y hagan lo que hacen, porque Dios tiene un propósito dentro de todo y va a usar su impiedad, inclusive su maldad, para cumplir sus propósitos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido o a lo permitido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque en cierta manera lo que quiere decir es, se están oponiendo a lo que Dios está permitiendo. Yo sé que esto es para muchos difícil de aceptar y, como digo yo, de tragar. Pero nosotros no entendemos la mente de Dios. Como ya expliqué, para una persona que no entiende lo espiritual ni cómo Dios se mueve, sería inconcebible pensar por qué Dios permite que a José lo vendan sus hermanos y pase por todo lo que pasó. Y al final ya hablé de cuál fue el resultado. Dios tenía un propósito y usó esa vía, porque cuando Dios usa una vía es porque Él considera que esa es la mejor vía. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, los que están en autoridad no deben olvidar, y esto es importante, los jefes, los supervisores, los gerentes, no deben olvidar que hay sobre ellos una autoridad mayor. Eso lo dice la Biblia, la autoridad de Dios. Entonces, el versículo 9 dice así, lo voy a volver a leer desde el principio, y vosotros, amos, o jefes, supervisores, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Es decir, si tú tienes autoridad, manejas una empresa, manejas un consorcio o manejas un restaurante o lo que sea, está bien, y te sientes un rey porque tienes el sartén agarrado por el mango, pero debes saber que sobre ti
está Dios, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. De manera que viéndolo así podemos decir que para Dios el esclavo no es menos que el amo, ni el amo es más que el esclavo. Llevándolo a nuestro tiempo, el trabajador, cualquiera que sea su trabajo, restaurante, limpiando casa, mecánico, enfermera, cualquiera que sea su trabajo, no es menor que su gerente, que su supervisor o que su jefe, ni el jefe es mayor que su empleado o que su supervisado. El verso 9 termina voy a leer el 8, dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea empleado o siervo, o sea libre, empresario, dueño de negocio o supervisor. Y así termina el verso 9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dios no trata ni considera mejor al que está en la posición de mando. El que está en la posición de mando va a tener que darle cuentas a Dios por lo que hizo con la autoridad, los recursos y el poder que se le dio. Y el que está en la autoridad de ser mandado o de servir, también va a tener que dar cuenta por lo que hizo en su condición. Entonces concluimos ya este estudio, que espero que de alguna manera u otra sea de utilidad y que nos dé una visión diferente, si es que no la tenemos, de cuál debe ser o cómo deben ser las relaciones de trabajo entre empleados y empleadores, y más que todo entre cristianos. Y el cristiano a su vez debe ser un testimonio para los no cristianos, para el que está en el rol de jefe, para sus empleados cristianos y para sus empleados no cristianos. Que no vayan a decir, ¿y qué es cristiano? Y mira cómo cómo trata a los empleados. Pero también para los empleados no cristianos, que diga, ese señor o esa señora es una persona diferente. Vive lo que predica. Es una persona justa, es una persona honesta, es una persona considerada. Que se diga eso. De manera que un cristiano debe esforzarse para hacer su trabajo con excelencia, porque representa a Cristo, representa a Dios. Y los jefes deben ejercer su autoridad con respeto y justicia, porque van a dar cuenta a Dios. De manera que delante de Dios todos somos iguales. Y quien paga a cada uno el bien o mal que haga, ese es Dios. Lo dejamos hasta aquí. Y Dios mediante, la próxima semana seguiremos con este estudio y ya nos estamos aproximando. Esta es la lección 16. Y poco a poco, quizás unas 3 semanas más, estaremos concluyendo esta serie de estudios de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Si alguna persona se ha unido a estos estudios y no comenzó desde el principio, pues puede ir a mi canal en YouTube, busca Alan J. González, pastor, en YouTube, y puede ver desde el principio. Hago la aclaración de que allí hay mensajes en inglés y en español, pero ahí están todos los estudios. Hay el estudio y hay otros mensajes, y si usted considera, como digo al final, que este estudio puede ser de bendición a alguien más, compártaselo. Hoy en día hay demasiadas malas noticias y negativismo en las redes sociales. Y decía la semana pasada que yo no estoy buscando hacerme famoso ni popular en las redes. Yo me limito a comunicar el mensaje. Pero si usted considera que alguien más puede oír este mensaje, si 10 de ustedes le envían este mensaje a 10 personas, son 100. Pero ¿qué tal si estamos
hay más de 200 personas que están siguiendo estos estudios, según podemos ver. Si 200 personas le envían a 10 de sus amigos a estos estudios, serían 2000 personas que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Si tú no puedes, o no te sientes capaz, o te da miedo predicarle, pues puedes hacerlo a través de compartir este estudio. De tal manera que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves y nos despedimos, como siempre, con una oración, y si tiene alguna necesidad, confíe en el Señor. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido, Padre, para seguir ahondando en el estudio de tu palabra. Tú eres un Dios fiel, que no cambias, todopoderoso, para que no hay nada imposible y que quieres lo mejor para tus hijos, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a vivir de acuerdo con ella. Danos la fuerza, la sabiduría, Señor, la capacidad para poder vivir, Señor, lo que aprendemos. Te pido, Padre, por cualquiera que esté en necesidad. Te doy gracias, Padre, por todas tus misericordias, por todo lo que haces, por tus maravillas, Señor, las cuales puedes y quieres y sigues haciendo hoy según tu voluntad. Bendice a aquellos que están en necesidad. Haz provisión, Señor. Que no haya necesidad entre tus hijos, entre los que claman a ti y te buscan. Sé su proveedor, su pastor, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios nos da vida y si Él lo permite. Amén. Dios les bendiga.